secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuántos de ustedes a veces pasan por situaciones How many of you guys go through situations que no entienden ahora, that you don't understand at the point, pero las van a entender después? but you'll understand later? Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no tan solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién le entregaría, y por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarse los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Padre, en estos momentos yo te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo, Señor. Señor, que tú me utilices como instrumento, Señor, y que seas tú el que te lleve toda la gloria a Dios. Señor, que como nosotros entramos a este lugar, que salgamos con un corazón renovado, Dios. Y te doy gracias, Señor, porque tú tienes un pueblo de excelencia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toca al hermano que está a tu lado. Touch your neighbor Y dile: and tell him, debajo del manto, under the mantle, carga una toalla. there's a towel. Repítelo, pero fuertemente. Repeat it, but strongly. Debajo del manto, Under the mantle, carga una toalla. there's a towel. Sígame porque los voy a llevar a un sitio. Follow me because I'm taking you somewhere. Hoy yo vengo a hablarle a ustedes Today I'm coming to give you del carácter of the character de un hijo of a son a un siervo de Dios. to a servant of God. El carácter es lo que te define. The character is what defines you. Es como tú eres. It's how you are. Es quien Dios ha puesto dentro de ti. It's who God has placed inside of you. Pero durante el proceso, But during the process, nosotros tenemos que trabajar ese carácter. we have to work this character. El carácter es lo que te identifica Character is what identifies como trabajador de Dios. as a worker of God. A veces nos enfocamos mucho Sometimes we focus too much solamente en los dones only on the gifts y en la sabiduría. and on the wisdom. Y yo no quiero que ustedes me And I don't malinterpreten. want you to misinterpret. No es que yo no quiera que nosotros nos superemos It's not that I don't want us to be superior o que entiendan que yo no estoy a favor or to understand that I'm not in favor de tú superarte of you being superior o de tú educarte. or of you educating. Si tú tienes un 9º grado If you're in 9th grade y tú quieres superarte y vas a la escuela and you want to go to school y llegas a coger hasta el 12, and you get to the 12th grade, eso es bueno. that's good. El problema está The problem is cuando nosotros dejamos when we leave que ese crecimiento for that growth se convierta en ambición. to convert into ambition. La ambición puede ser un poco peligrosa, Ambition could be dangerous dependiendo de cómo tú la veas. depending on how you see it. Sabes, si la ambición se apodera de tu corazón, You know, if ambition takes over your heart, entonces de lo único que tú te vas a then preocupar the only thing you're going to worry es about de complacer is to fulfill tus propios placeres. or to please your own pleasures. That's good. Pero cuando tú tienes fe But when you have faith y ambición espiritual, and spiritual ambition, que es la forma perfecta de that is Dios, the perfect way of God, viéndolo de esa forma, seeing it this way, tus his deseos desires es que el reino de is that Dios the kingdom of God entonces se extienda. will begin to expand.
es que entonces el reino de Dios crezca, is that the kingdom of God will grow, que siga mejorando, that it will continue to be better. que Dios trabaje con tu That sabiduría God will work with your wisdom para que tú tengas más conocimiento de so that Dios. you'll have more knowledge of God. Salomón, Solomon, lo que Dios le dio, what God gave him, él tuvo que desarrollarlo. he had to develop. ¿Sabe? Nosotros a veces los padres You know, us as parents sometimes, ponemos cosas en los niños de we nosotros, put things in our children, en nuestros hijos, in our children, los preparamos con we herramientas, prepare them with tools, pero es de parte de ellos but it's in their behalf desarrollarlas. to develop. Eso quiere decir So this means, que si yo soy un doctor, if I'm a doctor un abogado, or a lawyer, no quiere decir que mi hijo va a ser un doctor it ni doesn't mean abogado. that my son will be a doctor or a lawyer. Yo le puedo dar los estudios, I can give him the studies, yo puedo darle las mejores escuelas, I can give him the best schools, pero él tiene que desarrollarlo. but he has to develop. Es la responsabilidad de él It's his responsibility desarrollarlo. to develop. Entonces el diseño de Dios So the design of God es que nosotros hagamos las cosas prosperar o mejores. is that we can do things to prosper or to be better. El problema está The problem is cuando somos demasiado de muy conformes. when we're too conformed. David pasó por esto. David went through this. David cuando cayó, David, when he fell porque él estaba muy conforme because he was too conformed, y ese día él decidió quedarse en el palacio. and that day he decided to stay in the palace. La Biblia se refiere a ese día The Bible refers to this day como el día que los reyes as the day that the kings salían a la guerra. will go to war. Pero como David pensaba But since David thought que todo estaba bien, that everything was good, que o a lo mejor era que se sentía en depresión, or maybe he was in o depression, a lo mejor pensaba que no tenía que hacer or nada, maybe he felt he had nothing se to do, quedó en la casa he stayed at home, y ahí fue que el enemigo metió sus manos and that's when the y enemy, mirando por la ventana looking through the window, vio a Betsabé. he seen Bethlehem. Si él quizás hubiera ido a la guerra, Maybe if he would have went to war, como se llamaba ese día, like that they were supposed to, porque ese era el día que los reyes salían a la because that guerra, was the day that kings went to war, a lo mejor eso no ocurría. maybe that wouldn't have occurred. Pero síganme que lo puede llegar a un But lado. follow me, I'm taking you somewhere. Nosotros cuando nos conformamos, When we conform, le abrimos las puertas a las tinieblas we open the doors to the enemy a nuestras vidas. in our lives. Dios no nos diseñó para ser conformes. God didn't design us to be conformed. Dios nos diseñó para exceder. He designed us to exceed Para exceder en todo. in everything. Porque la palabra dice Because the word que tú says vas a ser próspero en todo. that you will be prosperous in everything. Si Él hubiera querido If he wanted que tú fueras próspero for you to be prosperous solamente en algunas cosas, only in some areas, así la Biblia lo dice. that's how the Bible would have stated it. Pero la Biblia indica But the Bible que tú indicates vas a ser that you próspero will be prosperous en todo. in everything. Yo creo I believe que Dios está trabajando that God is working con el carácter de sus with hijos. the character of his children. Y por eso yo les voy a contar And that's why I'm going to tell you un poco, y creo que esta enseñanza tiene que ver a little bit, and this teaching has to do con este tema. with this theme. Sabe, David trajo muchas cosas You know, David brought a lot of things a su hijo Salomón. to his son Solomon. Él trajo todo. He brought to him everything. Todo él lo trajo. Everything he brought to him. Ahora, Now, yo no sé si ustedes saben I don't know if you know que Salomón that Solomon es producto is a product de esa caída de David. of that falling of David. Salomón es producto de Betsabé. Solomon is a product of Bethlehem. Pero como él fue producto de él y fue por adulterio, But as a product of him through adultery, él no fue el único hijo de Betsabé. he wasn't the only son. El primer hijo de Betsabé, The first son, Dios se lo quitó a David, God took him away, que fue el hijo del adulterio. which was the son of adultery.
David fue tan atormentado David was so tormented, y a él le dolió tanto, and it hurt him so much, ¿ok?, que él perdiera a ese hijo, that he lost that son. que yo no sé cuántos días That I pasaron, don't know how much days went on, que él no comía, that he didn't eat, que él no se estaba he bañando. wasn't taking a shower. Dice la Biblia The Bible says que él se vistió de cilicios. that he dressed in El silicio es como unas telas finas. a thin thread. Él se vistió de silicio, y en esos tiempos And in those times, era como tú demostrabas arrepentimiento. it was the way you demonstrated repentance. Tú te vestías de cilicios You would dress in this garment, y después cogías y te tirabas tierra encima. and then you would throw dirt on yourself. Te tirabas tierra encima y te la desgarrabas. You would throw dirt on yourself and you would yank it. Esa era la forma That was the form del pueblo de Israel of the city of Israel enseñar algún tipo de to arrepentimiento. show a way of repentance. Pero lo que a mí me impresiona But what impresses me, no fue que él se agarró la ropa, wasn't that he changed his clothes. es lo que sucede It's después. what happens after. Dice la palabra que eso no detuvo a David. The word says that it maintained David. Eso no detuvo a David, eso no lo paró a It él. didn't stop him. Dice la palabra The word says, y dice la Biblia in the Bible, que David se levantó, that David que rose up, David se vistió, que David se bañó, That que David took a David shower se and dressed, ungió, that he- que David fue a la casa de Dios that he went to the house of God a adorarle a Dios. to worship God. Eso es lo que hace un cristiano. That's what a Christian does. ¿Ustedes saben cómo se llaman esto? You know how these are called? Esto se llama carácter. This is a character. Esto se llama convicción. This is conviction. Eso es lo que Dios quiere depositar en ti. This is what God wants to deposit within you. David tenía a lo mejor miles de excusas David had all the excuses para estar en depresión, to be in depression. para irse a la casa y yo no sé, go si to lo the ponemos en los tiempos de ahora, We put him in nowadays, a lo mejor empastillarse, maybe to be pilled up, decir me estoy muriendo, to say I'm dying. ay no puedo más. Oh, I can't no Pero more. David no hizo eso. But David didn't do David it. se levantó. David rose up David se levantó porque en él existía un carácter. because in him there was a character. Si usted tiene un buen carácter, If you have a good character, no hay nada que te pueda derrumbar. there's nothing that can knock you down. Este carácter This character se forma is formed cuando nosotros nos doblegamos, when we cuando nosotros nos sometemos submit a la presencia de to the Dios presence of God y nos ponemos en disposición and put in position de que Dios todo lo puede. that God can do it all. Por eso es que hoy yo le llamo a esta predicación: That's why today I call this preaching, debajo de tu manto under your mantle existe, exists, cargas you hold una toalla. a towel. ¿Sabe? Manto You know, mantle, es tipología o significa it signifies o or representa represents tus logros, your goals, your success, accomplishments, accomplishments, tus títulos, your titles, cuánta responsabilidad tienes en la iglesia, how much responsibility you have in church, cuán alto estás en la sociedad. how high you are in society. Es tipología de la autoridad que Dios delega en ti It signifies the authority that God has placed in you, y de muchas otras cosas más. and a bunch of other things. Manto es tu autoridad. Mantle is your authority. En los tiempos de antes, Back then, de la forma que tú te vistieras, in the form that you dress, eso representaba tu poder. that represented your power. Si tú eras un rey, If you were a king, tú usabas un manto, you would use a un mantle, manto real, a royal mantle, y eso representaba quién tú eres en la sociedad. and that represented who you were in society. Pero But Jesús, Jesus, siendo siempre Jesús, demostró su carácter de una forma diferente. Jesus showed his character in a different way. Y es lo que a nosotros nos debe de importar And it's what should matter to us y nos debe de impactar. and should impact us.
Si nosotros vamos a Génesis 18 del 1 al If 4, we go to Genesis 18, 1 through 4, Génesis 19 del 1 al from 12, 19, 1 to 12, y también vamos a Timoteo del 5, and if we go to 1 Timothy 5, del 9 al 9 10, through 10, nosotros nos podemos dar cuenta we can see que el lavado de pies that the washing of the feet era una costumbre de Israel. was a custom of Israel. Y Jesús demostró por medio de su servicio And Jesus demonstrated in the middle of his service, y en la acción de servicio in the action of service, que él cargaba un carácter. that he held a character. Por eso es que nosotros no podemos permitir That's why nowadays we can't allow que lo que yo llevo puesto por encima that what I hold on top of me o lo que yo tengo or what I have defina quién yo soy. define who I am. Que esto me haga a mí olvidar That this will make me forget qué es lo que a mí me forma, what forms me, de qué realmente yo estoy hecho. of what in reality am I made of. A mí no me importa el carro que tú tengas. To me, I don't care what car A you mí no me have, importa la casa, o a Dios no le importa la casa que tú the tengas. house you have, A Dios no le importa cuánto dinero tú God tengas en el doesn't matter how banco. much money you have in the bank. Debajo de tu manto Under your mantle, debe de haber there should be una toalla. a towel. Debajo de tu manto debe de haber una toalla Under your mantle, there should be a towel que simboliza that el symbolizes carácter de un siervo de the Dios, character of a servant of God, Amen. que simboliza el servicio de un hombre de that Dios. symbolizes a man of God. No importa que yo no pueda tener, No matter that I can't have, yo no voy a ser un siervo de I Dios. won't be a servant of God. Yo voy a servir al que está en I necesidad. will serve those who are in necessity. Yo no debo permitir I shouldn't allow que lo alto que Dios me quiera llevar that where God wants to take me, cambie la forma que yo me comporte. change the way that I act. Por eso en Juan capítulo, en el capítulo 13 That's why John chapter 13, explica el tipo de carácter que era necesario it explains the type of character that was para necessary tú ser parte for you to be a part of del equipo de the Jesucristo, team of Jesus Christ, del equipo del Evangelio. the team of the gospel. La palabra carácter significa The word character signifies la faceta, the face, the face o los atributos or the carácter, attributes que describen a un individuo. that describes an individual. Repita conmigo. Repeat with me. Lo que te distingue como persona. What distinguishes you as a person, Hay cosas que a ti te distinguen. there's things that distinguish you. Cada uno de nosotros tenemos algo Each and every one of us have something que nos distingue, that distinguishes us. sea Describe. quizás tu humildad. Maybe you're Tú eres una humbleness, persona humilde, you're a humble person, es una persona que eres caritativa, que te gusta dar, you like to give, una persona que eres serio. a person who is serious. Eso es algo que a ti te distingue. Those are things that describe you. La palabra dice, The word says nosotros tenemos que alcanzar we have to reach la estatura the stature del buen varón, of the good servant, que es Jesucristo. who is Jesus Christ. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura We have to reach the stature del buen varón, of the good servant, que es Jesucristo. which is Jesus Christ. Amen. Cuando alguien o nosotros nos referimos a una persona, When we refer to somebody, que esa persona tiene carácter, that person has a character, eso significa that signifies que él tiene una moral excelente. that he has a good moral. El decirle a alguien Telling someone que no tiene moral that you have no morals es algo que es muy fuerte, is something that's strong, es algo que es bien ofensivo. something that's very offensive. Por lo menos de donde yo crecí, Maybe where I'm from,
Si tú me dices a mí, If you tell me tú no tienes moral, you don't have morals, tú me estás ofendiendo. you're offending me. Es una falta de respeto. It's a lack of respect. Es muy difícil It's difficult escuchar algo como esto. to listen to something like this. Ahora, yo los llevo a esto porque yo quiero que ustedes entiendan algo. And I'm taking you to this because I want you to understand something. Yo me atrevo a decir un 90% I dare to say 90% de los padres de of, este mundo, of the fathers of this world, siempre algo de moral something always of a moral, le enseñamos a nuestros hijos. we teach our children. Y yo te lo voy a comprobar. And I'll prove it to you. Cuando tú te sientas a la mesa When you sit at your table, y por ejemplo alguien estornuda, and for example, somebody sneeze, sneezes, alguien va a decir siempre God bless you someone will always say, God bless you. o salud. O por ejemplo, si tú vas al frente de una dama Or for example, if you go in front of a woman, y ella va al frente y tú vas a abrir la puerta, and she's in front, you're going to open the tú door, siempre vas a decirle a ella, pase. you always tell her, pass. La dama va primero. Women go first. Esas son características Those de valores. those are characteristics of value. Esas son características de moral. Characteristics of morals. Ahora, Now, estas son las cosas que nos van formando a nosotros y van formando nuestro carácter. these are the things that go forming and making our character. Yo quiero que repitas I conmigo. want you to repeat. Carácter es Character is quien verdaderamente eres who you truly are cuando nadie te está mirando. when no one is watching you. That's good. Porque aquí yo me puedo comportar lo más bien. Because here I can act like I'm all good. Aquí yo puedo ser Tony, el más gufiado. Today I can be Tony, the most. Fíjate, aquí todo el mundo me quiere. Today, here everyone will love me. Pero lo que importa de verdad But what matters in reality es quién yo soy is who I am cuando yo estoy solo con Dios. when I'm by myself with God. Cuando pasa algo When something happens que pone en riesgo that puts at risk el fundamento de lo que tú the crees. foundation of what you believe in. Estos son los momentos These are the moments que nos definen, that define us, donde determinamos where we determine lo que Dios realmente what God in reality quiere en nosotros. wants in us. Yo debo ser quien soy, I should be who I am, no porque yo estoy parado aquí. not because I'm standing here. Yo debo ser quien soy, I should be who I am donde quiera que yo me pare. wherever I go. No por un título. Not for a title, Y yo no quiero que me and malinterpreten. I don't want you to misinterpret No es me. que ahora tú vayas a tratar de ser como todo el mundo por ahí. It's not that you're going out there to be like everyone else, Tú eres quien tú eres. but you are who you are. Ahora, en este proceso, Now in this process, yo tengo que hacer unas modificaciones. I have to do some modifications. ¿Por qué yo te digo esto? Why do I tell you this? Porque nuestros padres nos enseñaron muchas Because our cosas. parents taught us many Ahora. things. Now, Porque mi padre a lo mejor le pegaba a mi mujer, Because- o a su mujer, a mi madre, because my parent, no quiere decir que yo no voy a pegar a mi because my esposa. father hit his wife, doesn't mean I'm hit mine. Porque a lo mejor él tomaba en la casa, Because maybe at home, no quiere decir que yo voy a tomar. just because he drank at home doesn't mean I'm going to drink. Dios en todo momento God at all times quiere que tú lo hagas mejor. wants you to do it better. Si Él lo dice, Él quiere que tú todo lo He prosperes. says, in everything I want you to prosper. Salomón, Solomon, David le dijo, David told him, aquí te traje 1000 talentos here I brought you thousands of talents. de plata, te traigo borregos, cows, Cows, silver, te traigo money, madera, wood, pero tú tienes que añadirle. but you have to add on. Eso es lo que le dijo David a su hijo. That's what David told his son. Salomón entonces le dijo, Solomon then told him, papi, Dad, no hay problema. there's not a problem. Todos podemos ver We all can see cómo Salomón incrementó todo, how Solomon incremented everything, pero todo, but everything. que todavía en la historia That even in the history, dicen it says que no ha habido un rey there hasn't been a king como Salomón. like Solomon. Te estoy hablando que él incrementó hasta su sabiduría. I'm telling you, he incremented even his wisdom. Todo esto
All of this tiene que ver con carácter. has to do with character. Esto es lo que te lleva a ver This is what takes you to see lo pleno de Dios. the plenitude of God. A veces Dios no nos entrega algo Sometimes God doesn't give us something porque hay algo en nuestro because carácter there's something in our que character todavía no está preparado. that's still not prepared. That's good. Tú sabes, en Juan 13, You know, in John 13, Jesús nos ilustra Jesus illustrates to su us entendimiento en su his carácter. understanding and his character. El verso 3. Verse 3, Él sabía he knew que había salido de Dios that had came from God y que Él iba a volver a and Dios. that he would return to God. Esto es identidad. This is identity. Él sabía quién Él era He understood who he was y Él sabía para dónde iba. and he knew where he was going. Pero Jesús, cargando su túnica But Jesus carrying his cross, o su manto, or his mantle, su autoridad, his authority, que esto representa poder. which represents power. O sea, las vestimentas You know, the garments eran la autoridad. were the authority. Era la autoridad y por Cristo Jesús fluían milagros. It was the authority in which that Jesus Christ flew miracles. Él sabía lo que iba a ocurrir. He knew what would occur. Él sabía todo lo que iba a ocurrir. He knew everything that would happen. Pero llegó el momento But the moment came donde Jesús sentado where Jesus being a la mesa se levantó seated at the table, he y lifted up Él quiso enseñar and he wanted to teach a sus to his discípulos disciples la autoridad y el the poder authority and the power de of un Dios poderoso. an all-powerful God. Él también quiso quitarse He also wanted to take off su capa, his cape, sentarse a la mesa sit at the table, y decirles, and to tell them, sabes que yo también you know, I also soy un servidor. am a servant. Debajo de esto Under this, que tú estás viendo, what you are seeing, hay un hombre there's a man que tiene who has un corazón de servir. a heart of service. Tú sabes que en la palabra también dice ceñir. You know, in the word it also says, Ceñir. Esto significa this means poner alrededor de tu cintura. to gird around your waist, to place upon Eso the fue lo waist. que él hizo con la toalla. That's what he did with his Tú towel. sabes que hay personas There's people que se creen who que think porque tienen un arma, because of their gun, porque tienen un cuchillo, because of their knife, porque tienen una placa, because of their badge, eso Dios le da autoridad. God, that gives them Pero yo authority. quiero que ustedes But I entiendan want you to understand que Dios nos da un placer a nosotros, that God gives us a que pleasure, Dios nos da una that toalla. God gives us a Dios towel, te da una toalla para servir. a towel to Y tú te serve. debes de sentir orgulloso And you should de feel poder proud servirle to be able to al serve Dios de todo el universo. God of all the universe. La gente necesita ver People have to see el manto. the mantle. Necesita entender They need to understand que tienen una buena toalla. that they have a good towel. En los tiempos de antes, Back in the day, limpiar los pies cleaning feet, no es como nosotros, porque tú sabes que nosotros hoy en día todos lo ponemos bonito. it's not like us. Everything we do now, we put pretty. No era que los discípulos tenían un poquito de polvito en los It's pies. not they had a little bit of dust on En their los feet. tiempos de antes no había carretera. Back then, No había carretera. there wasn't roads. Los animales se ensuciaban en la The carretera. animals would use the bathroom. Ellos caminaban por fango. They will walk on fungus. So, nosotros cuando yo les digo esto, porque yo quiero que ustedes visualicen When I tell you this, I want you to visualize qué tan sucios estaban esos how pies. dirty their feet were. That's good. Ahora yo quiero que tú entiendas algo Now I también. want you to understand something. Dios lo que quiere What God wants decir to say,
Porque Jesús habló con ellos y les dijo: Because Jesus spoke with them and he said, ya ustedes están limpios. now you guys are clean. Lo único que tienen que The limpiar only thing you have to clean son sus pies. are your feet. Pero tú sabes lo que Dios me decía, But you know what God told me? que no importa No matter cuán hombre what man de Dios of God tú y yo podamos ser, you and I can be, van a haber momentos there's going to be times donde a ti se te van a ensuciar los pies. where your feet will get dirty. That's good. Van a haber momentos There will be que times, no importa la altura que tú estés, no matter in the adventure that you're in, a ti se te van a ensuciar los your pies. feet will get dirty. Vas a pasar por el fango. You will go through the dirt. Ahora nosotros tenemos que estar Now we dispuestos have to be willing a venir a la presencia to go to the presence de Dios. of God. Porque yo tengo algo muy importante que decirle. Because I have something very important to tell you. Cuando tú vienes a la presencia de When you Dios, come to the presence of God, aleluya, Dios siempre va a tener una vasija God will always have a vase llena de agua full of water para limpiar tus pies. to clean your feet. That's good. Dios siempre va a estar preparado God will always be para prepared cuando tú te ensucies los for when your pies, feet get dirty Él tiene agua fresca to have fresh water que te limpie los pies. to clean your feet. Por eso dice la palabra en Salmos That's why the word says in Psalms 119, 119, ¿con qué with what el joven, the young man, su camino, con qué limpiará el joven su camino? what would the young man clean in his path? Con guardar la palabra. Withholding the word. Juan 15:3 dice: John 15:3 says, ya vosotros estáis limpios. we are already clean. ¿Por qué? Why? Por la palabra. By the word. El agua es tipología. The water signifies La palabra de Dios. the word of God. Eso es lo que representa el agua. This is what the water represents. Y yo quiero que tú And I entiendas want you to understand que Dios no solamente quiere soportarte, that not only God wants to support you, Él también quiere but limpiarte. He also wants to clean you. Cuando un hombre de Dios tiene carácter When a man of God has a character, de verdad, a real character, sabe poner sus pies he knows how to put his feet y aceptar que están sucios. and to accept that they're dirty. Expone sus pies. Los enseña. He shows them. Pero cuando el hombre no está formado, But when the man is not formed, los esconde he hides them para que nadie se los vea. so that no one can see them. No cubras tus pies Don't cover your feet con tu manto, with your mantle, con tu título, with your title, con tu posición, with your position, con el estado que tú te encuentres en la sociedad, in the state that you find yourself in society, para que la gente no lo vea. so that the people will not see them. No importa cuántas excusas, No matter how many excuses, Dios lo que quiere what God really wants es que nos sentemos con Él a la mesa, is that we sit with Him at the table, nos comamos el pan that we eat of the bread, y que nos dejemos servir and that we allow ourselves to be a service por Él, from Him, para Él limpiar nuestros pies so He can clean our feet de toda inmundicia, of all de todo worldliness, pecado, of all de sin, cualquier problema que tú tengas. of whatever